Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para una conversación profunda y reveladora. Hoy nos adentraremos en un tema que ha resonado profundamente en el mundo del espectáculo y, francamente, en los corazones de muchos de nosotros. Se trata de las historias que a menudo permanecen ocultas tras las sonrisas y el brillo de las figuras públicas que tanto admiramos. Como bien sabemos, a veces, las fachadas más radiantes pueden esconder las batallas internas más complejas, y la reciente noticia sobre nuestra querida Demet Özdemir nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poco encogido, invitándonos a una reflexión más allá de la superficie. Así es, hoy vamos a desgranar esa confesión que ha conmocionado a muchos. Demet Özdemir confirma trauma oculto tras su desastre amoroso. Vamos a sumergirnos en lo que esto significa, en cómo un evento que para muchos podría parecer un simple fin de relación, para ella ha tenido ramificaciones mucho más profundas y ha revelado una verdad que hasta ahora permanecía en la sombra, una verdad que nos habla de la complejidad de la experiencia humana, incluso en medio de la fama. Si les interesa todo este mundo de las celebridades, las historias humanas que hay detrás de cámaras, el poder de la resiliencia y la sanación, y cómo las experiencias personales de quienes admiramos pueden inspirarnos, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos por aquí formando parte de esta comunidad. Cuando hablamos de desastres amorosos, nuestra mente tiende a evocar imágenes de rupturas, corazones rotos, lágrimas y la tristeza pasajera que a menudo acompaña el fin de una relación. Sin embargo, para algunas personas, especialmente aquellas que viven bajo el implacable escrutinio público, estas experiencias pueden ser infinitamente más complejas. Las heridas pueden tardar en sanar, dejando cicatrices invisibles que influyen en su presente y futuro. Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional con su talento indiscutible y su carisma cautivador, ha dado un paso adelante, un acto de valentía tremenda, para compartir una parte de su vida que hasta ahora había mantenido celosamente en privado, un espacio de intimidad que pocos tienen acceso. La noticia de su ruptura con Oğuzhan Koç fue, sin lugar a dudas, un verdadero revuelo mediático. Después de un periodo de noviazgo que muchos consideraban consolidado, e incluso con rumores de boda flotando en el aire, el anuncio de su separación tomó por sorpresa a muchísimos de sus seguidores y a la prensa. Las razones exactas de estas rupturas siempre son difíciles de conocer en detalle cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Es fundamental y necesario respetar ese espacio íntimo que merecen, pero la clave de esta historia, y lo que la hace tan relevante, no reside tanto en los detalles de la ruptura en sí, sino en lo que vino después, en el impacto profundo y duradero que tuvo en Demet, y en cómo ella misma, con una honestidad que desarma, ha decidido compartir esa revelación, abriendo una puerta a la comprensión. Recientemente, en unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar y que han generado un torrente de empatía, Demet Özdemir ha confirmado que su desastre amoroso no fue un evento que superó de la noche a la mañana, algo que se desvaneció con el paso de los días. Lo que ella ha denominado trauma oculto sugiere que la experiencia fue mucho más profunda y compleja de lo que se percibía desde fuera, desde la perspectiva del público. Y aquí es donde la conversación se vuelve verdaderamente interesante, porque nos permite reflexionar sobre cómo las relaciones significativas en nuestras vidas, cuando terminan, pueden afectarnos en niveles que van mucho más allá del dolor emocional inmediato, tocando fibras que creíamos intactas. ¿Qué entendemos por trauma oculto en este contexto? No se trata necesariamente de un evento traumático en el sentido más estricto y literal, como un accidente devastador o una agresión física. Más bien, se refiere a las secuelas psicológicas y emocionales profundas que pueden persistir e influir en nuestra vida después de una experiencia vital dolorosa y significativa. En el ámbito de una relación, especialmente una que ha sido importante, que ha estado cargada de expectativas, de sueños compartidos, el fin puede desencadenar un torbellino de sentimientos, una pérdida abrumadora, una sensación de fracaso personal, un cuestionamiento profundo de uno mismo, incluso un miedo paralizante a volver a abrirse al amor. Si a todo esto le sumamos la presión constante de la exposición pública, la exigencia de mantener una imagen pública, una fachada de fortaleza y quizás la falta de un espacio seguro y privado para procesar estas emociones tan complejas, el impacto puede magnificarse exponencialmente. Demet Özdemir, al hablar abiertamente de esto, no solo está compartiendo su experiencia personal, un relato íntimo de su propia vulnerabilidad. Está, de hecho, rompiendo un tabú poderoso.
Las figuras públicas por lo general son percibidas, a veces de manera injusta, como seres casi perfectos, invulnerables a las mismas luchas emocionales, a las mismas fragilidades que experimentamos el resto de nosotros en nuestro día a día. Cuando ellas se atreven a mostrar su vulnerabilidad, a desnudar sus miedos y sus heridas, nos recuerdan, de una manera muy humana y conmovedora, que a pesar de la fama, del éxito arrollador y de la belleza que admiramos, son seres humanos con sus propias batallas internas, sus propios miedos y sus propias luchas. Y esta valentía, este acto de honestidad brutal, tiene un poder sanador increíble, no solo para ellas mismas, sino también para quienes las escuchan, para quienes se ven reflejados en sus palabras. Imaginen por un momento la inmensa presión que debe sentir alguien en su posición, la necesidad de sonreír para las cámaras en cada evento, de asistir a compromisos profesionales, de seguir trabajando en proyectos que requieren energía y concentración, mientras internamente se está lidiando con un dolor profundo, con inseguridades que han resurgido con fuerza, con esa sensación devastadora de que algo fundamental en tu vida se ha desmoronado. No es una tarea sencilla en absoluto. Es muy probable que Demet haya tenido que hacer un esfuerzo titánico, un acto de voluntad férrea, para mantener la compostura, para seguir adelante con su carrera, para cumplir con sus compromisos, mientras en privado trabajaba arduamente en su propia sanación. Sus palabras sugieren, de manera implícita, que el final de esta relación la obligó a confrontar aspectos de sí misma que quizás estaban latentes, ocultos o que simplemente no había abordado previamente. El trauma oculto podría referirse a miedos arraigados y profundos sobre el abandono, a una baja autoestima que se ve exacerbada y magnificada por la pérdida de una relación importante, o incluso a la profunda y dolorosa dificultad de confiar de nuevo en el amor y en las personas después de haber sido herida. Cada persona reacciona de manera diferente ante el dolor, ante la pérdida. Lo que para uno es una experiencia superable con relativa rapidez, para otro puede dejar una huella mucho más profunda y duradera, una herida que necesita tiempo y cuidado para cicatrizar. Es fundamental destacar algo muy importante: Demet no está victimizándose en absoluto. No está buscando lástima ni compasión superficial. Lo que está haciendo es relatar una verdad que la ha afectado profundamente, una verdad sobre su propia experiencia interna. Su confesión es en sí misma un acto de fortaleza inmensa. Es una forma de procesar lo vivido, de darle nombre a ese dolor, y quizás, de encontrar un nuevo y esperanzador camino hacia la sanación. Al compartir esto, ella está dando voz a muchísimas personas que han pasado por experiencias similares, que han sentido ese mismo impacto, y que quizás nunca han tenido la plataforma, la confianza o el coraje para expresarlo abiertamente. Nos está diciendo, de una manera sutil pero poderosa, que está bien no estar bien, que es completamente válido sentir el impacto de las pérdidas, y que la sanación es un proceso, a menudo largo pero siempre posible. La forma en que Demet ha decidido abordar este tema, con tanta honestidad y transparencia, también nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia crucial de la salud mental. Vivimos en una época en la que, afortunadamente, se habla cada vez más abiertamente sobre la importancia de cuidar nuestra mente, nuestras emociones, y estas declaraciones de figuras públicas como Demet Özdemir contribuyen enormemente a normalizar estas conversaciones, a derribar las barreras del estigma. El trauma oculto puede manifestarse de innumerables maneras: ansiedad persistente, depresión silenciosa, dificultad para formar nuevas relaciones sanas, o incluso cambios sutiles pero significativos en el comportamiento. Reconocerlo o nombrarlo es el primer y más importante paso hacia la sanación, y la decisión de Demet de hablar públicamente es un paso gigante, un faro de esperanza. Quizás este desastre amoroso la llevó a buscar ayuda profesional, a embarcarse en un camino de autoconocimiento, a reconstruir su propia valía y su autoestima sin depender de la validación externa. Es posible que haya tenido que aprender a redefinir su identidad más allá de ser pareja de alguien, a reencontrarse consigo misma, a redescubrir sus pasiones y sus propósitos, y a encontrar la felicidad en sus propias fortalezas y en sus propios proyectos. Su carrera, que ha sido tan exitosa y que seguramente ha requerido mucho esfuerzo y dedicación, ha sido, y sigue siendo un pilar fundamental en este proceso de reconstrucción, un espacio donde ha podido canalizar su energía, su talento y su resiliencia. Detrás de esa sonrisa radiante que vemos en las alfombras rojas, en las pantallas de televisión y en las redes sociales, hay una persona que ha pasado por un proceso de duelo, de aprendizaje y de reconstrucción interna.
Sus palabras nos invitan, como espectadores y como seres humanos, a ser más empáticos, a recordar que las apariencias a menudo engañan, y que todos, sin excepción, tenemos nuestras propias historias, nuestras propias batallas, nuestras propias cicatrices. La forma en que ella ha decidido presentarlo, no como un lamento o una queja, sino como una constatación de su propia fortaleza, de su capacidad de recuperación y de su resiliencia, es profundamente inspiradora. En este mundo en el que la imagen y la apariencia a menudo lo son todo, la autenticidad de Demet Özdemir al compartir su vulnerabilidad es un soplo de aire fresco, una bocanada de realidad que nos reconecta con nuestra propia humanidad. Nos anima a nosotros como espectadores y seguidores a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, a no reprimir nuestras emociones, a reconocer su validez y a buscar el apoyo necesario si sentimos que estamos lidiando con algo que nos supera. El trauma oculto es una realidad para muchas personas en todo el mundo, y la valentía de Demet Özdemir para nombrarlo y compartirlo es un recordatorio poderoso de que la sanación es posible, que el camino hacia ella existe, y que a pesar de lo que podamos sentir, nunca estamos solos en nuestras luchas. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, que las rupturas amorosas, especialmente las que tienen un significado profundo, pueden tener un impacto mucho más duradero y complejo de lo que superficialmente pensamos, dejando secuelas emocionales y psicológicas que requieren tiempo, paciencia y esfuerzo consciente para sanar. Segundo, que las figuras públicas, a pesar de su fama y su éxito, son seres humanos como nosotros, con sus propias vulnerabilidades, sus propias fragilidades y sus propias batallas internas que libran en privado. Y tercero, que la valentía de compartir estas experiencias personales, de ser honestos sobre nuestras luchas, como lo ha hecho Demet Özdemir, no solo es un acto de autolibertad y de empoderamiento personal, sino que también sirve como una poderosa fuente de inspiración, de consuelo y de validación para muchísimas otras personas. Su confesión sobre este trauma oculto tras su desastre amoroso nos recuerda la importancia ineludible de la salud mental, la necesidad vital de la empatía y la increíble capacidad de la resiliencia humana. Y bueno, con estas reflexiones tan profundas y conmovedoras, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que les haya parecido tan interesante, revelador y emotivo como a mí. Es verdaderamente fascinante ver cómo estas historias, estas experiencias personales de quienes admiramos, nos tocan de cerca y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias batallas y sobre nuestra propia capacidad de sanación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Demet Özdemir? ¿Les sorprendió? ¿Se sintieron identificados de alguna manera? ¿Han pasado por algo similar en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones, sus experiencias y sus puntos de vista. Su participación enriquece enormemente esta conversación. Si les gustó este vídeo y lo encontraron valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y podamos seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares, con aquellas personas a las que creen que este mensaje podría llegar y ayudarlas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de asterisco suscribirse y activen la campana para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más reflexiones que nos inviten a crecer. Cuídense mucho. Chao.